Hola, soy Renos Bakis, economista principal del Banco Mundial y su anfitrión de Acelerar el Desarrollo, Ideas para el Impacto. Este no es un podcast típico, es una conversación impulsada por la IA, presentada por el Instituto del Banco Mundial para el Desarrollo Económico, donde analizamos las últimas investigaciones con un objetivo en mente: convertir grandes ideas en un impacto en el mundo real. Empecemos. Gracias por la introducción, Renos. Hay una cifra muy difícil de ignorar. Casi el 99% de la población mundial respira un aire que no cumple con las normas de seguridad. Ello significa que casi todas las personas que nos escuchan ahora mismo se ven afectadas. Te damos la bienvenida a este programa y al tercer episodio de nuestra miniserie Informe sobre el Desarrollo Mundial 2025. Normas para el Desarrollo, en la que analizamos dicho informe de forma más detallada. Hoy nos vamos a centrar en los capítulos 6, 7 y 8 y en los datos que revelan sobre los sistemas que se esconden detrás de resultados como este. Definitivamente es una sección muy interesante. El punto principal es de qué manera las normas funcionan como la arquitectura oculta del desarrollo. Nos referimos a aquellas reglas que rigen todo, desde el aire que respiramos hasta cómo los gobiernos locales construyen escuelas. Exacto, y el informe plantea esto de una forma muy clara. Sostiene que las normas pueden ser un trampolín para el progreso o una camisa de fuerza que frena el crecimiento. Todo depende de cómo se apliquen en la práctica. Así es, y la magnitud de lo que gestionan estas normas es asombrosa. Por ejemplo, el informe señala que casi el 99% de la población mundial respira un aire que supera los niveles de contaminación establecidos por la Organización Mundial de la Salud. El 99%. Eso significa básicamente que esta situación afecta a casi todos los que están escuchando nuestro programa ahora mismo. Efectivamente. Y si vemos el sector público, a nivel global, este emplea a 373 millones de personas. Estamos hablando de una fuerza laboral gigantesca que depende de grandes sistemas burocráticos para transformar las políticas en acciones. Este punto nos lleva directamente a la primera conclusión importante sobre políticas del capítulo 6. En él se analiza la brecha de cumplimiento. La mayoría cree que adoptar normas internacionales estrictas resuelve un problema de forma automática, pero los datos muestran algo distinto. A decir verdad, la realidad es muy distinta. Muchos países de ingreso bajo y los de ingreso mediano replican normas internacionales muy estrictas, pero no cuentan con la capacidad local que se necesita para aplicarlas. Eso quiere decir que la norma existe de forma teórica, pero que en la práctica no funciona. Exacto. Los países de ingreso más bajo y los de ingreso más alto adoptan normas legales igual de estrictas para las materias particuladas cuando las normas entran en vigor. Esto se conoce como MP 2,5, y los países de ingreso más bajo suelen ser incapaces de aplicarlas. Esto genera una gran brecha de cumplimiento, que a su vez provoca que los niveles reales de contaminación se mantengan peligrosamente altos. Eso tiene mucho sentido. Si no puedes medirlo, no lo puedes gestionar. El informe señala que solo el 4% de los gobiernos africanos y el 7% de los gobiernos asiáticos ofrecen datos fiables sobre la calidad del aire. Y sin esos datos es imposible aplicar la ley. Además, cuando las normas varían mucho entre regiones, las consecuencias suelen recaer sobre las poblaciones más pobres. De hecho, en este informe hay un ejemplo muy concreto sobre la fuga de contaminación. En 2009, Estados Unidos endureció sus normas para la eliminación de baterías. Es verdad, ese cambio de política, aunque tenía buenas intenciones, simplemente desplazó a la industria del reciclaje de baterías al otro lado de la frontera, a México. Como resultado directo, se produjo un aumento del 21% en las tasas de bebés que nacieron con bajo peso en las zonas cercanas a esas plantas de reciclaje. Es un claro recordatorio de la forma en que estas políticas afectan la vida real de las personas de a pie, ya que en este caso vemos cómo una mujer embarazada que vive en un país paga los platos rotos de una norma fragmentada en otro país. Por eso mismo el informe recomienda ajustar la capacidad a los objetivos. Para que las normas funcionen de verdad, estas deben adaptarse a las realidades locales. Una gran historia de éxito en ese sentido es China, gracias a su lucha contra la contaminación. Es verdad, allí no se limitaron a establecer una norma estricta y esperar a que todo saliera bien. Así es, combinaron sus normas nacionales con monitoreo automatizado, divulgación estricta de datos y rendición de cuentas oficial.
Era un sistema completo. Y los resultados no se hicieron esperar. En solo 5 años, ese enfoque integral redujo los niveles de MP2,5 en un 40%. Un 40% en solo 5 años. Esas son las cosas que suceden cuando las normas van de la mano con la capacidad de aplicación de la ley. Otra gran solución que propone el capítulo 8 es el uso de normas escalonadas. Recuerdo que leí algo al respecto. Se trata de dejar atrás el sistema rígido de aprobado o reprobado. Sobre eso, el informe destaca el programa Growth with Standards o Crecer con Normas en Ruanda. Este es un punto que me encanta. Ruanda apoyó a más de 1.000 microempresas y MIPES, ya que en lugar de obligarlas a cerrar por no cumplir con las normas internacionales, mediante este programa les permitió mejorar sus prácticas de forma gradual hasta que pudieron cumplir esas normas. Me parece que ese es un camino mucho más sostenible hacia el futuro. Bueno, ahora pasemos al capítulo 7, en el que se analizan las redes ocultas del propio Estado. Esta sección redefine básicamente el despilfarro gubernamental. La mayoría de los ciudadanos asume que los gobiernos no brindan bienes públicos por culpa de la corrupción o de los sobornos. El problema, no obstante, parece estar más bien en una mala gestión organizacional. Por ejemplo, en Ghana, los gobiernos locales deben construir infraestructuras esenciales, como escuelas y letrinas. Sin embargo, 1 de cada 3 de esos proyectos nunca se termina. Si lo pasamos a la práctica, significa que hay una comunidad que espera con gran ilusión tener una escuela nueva, pero al final, los niños nunca llegan a usar esas instalaciones, y eso representa una pérdida de casi el 20% de la inversión pública. El informe señala que este despilfarro se debe sobre todo a datos inexactos, a fallas en la planificación y a retrasos en los pagos. Es simplemente una falla en el funcionamiento básico del gobierno. Y no se trata de un problema que afecte solo a países en desarrollo, porque también vemos una mala gestión similar en los países ricos. Por supuesto. Y podemos tomar como ejemplo el gobierno federal de Estados Unidos. Se hizo un análisis a más de 122.000 proyectos de adquisiciones y este reveló retrasos masivos. Sí, las cifras son asombrosas. Unos proyectos que debían durar 244 días acabaron prolongándose hasta 486. Los sobrecostos aumentaron los precios iniciales de adjudicación de $65.200 millones a $103.900 millones. La solución es una mejor gobernanza, dejar de usar reglas básicas y tradicionales y empezar a seguir las reglas basadas en las normas. Los gobiernos requieren indicadores tangibles sobre la forma en que contratan, pagan y adquieren, para así poder reemplazar los sesgos personales por datos reales. Además, necesitan normas que garanticen la calidad de los procedimientos administrativos a fin de asegurar que se tomen las medidas burocráticas adecuadas. Y al vincular las acciones burocráticas con resultados medibles, la eficiencia se dispara. En Punjab, Pakistán, la implementación de un sistema de remuneración por desempeño para los recaudadores de impuestos produjo un aumento de la recaudación de ingresos de aproximadamente un 40% en solo 2 años. Y este mismo principio se aplica también en la educación. En Andhra Pradesh, en India, ofrecer bonificaciones a los profesores en función de las calificaciones de los alumnos en los exámenes mejoró los resultados de aprendizaje en todas las asignaturas. Sin embargo, aquí está la parte complicada a la que se enfrentan los encargados de formular políticas. Es muy fácil crear demasiadas reglas. Y por ello, el informe advierte sobre el peligro de la sobrecarga administrativa. Ese es un verdadero punto de fricción. El plan lo presenta como algo sencillo, pero en realidad suele ser un laberinto de papeleo. En la actualidad, los funcionarios dedican entre el 20 y el 30% de su jornada laboral solo a tareas de cumplimiento, como el mantenimiento de registros. Y eso, como es lógico, les resta tiempo para dedicarse a la prestación de servicios propiamente dicha. Así que el objetivo debe ser lograr un ajuste inteligente. Exacto. Y los datos de 39 países nos revelan una tendencia impresionante. A medida que los países se enriquecen, también endurecen los plazos legales para pagar a los contratistas. Pero mantienen el porcentaje real de pagos puntuales relativamente constante. Eso demuestra que están ajustando la rigurosidad de la norma a la capacidad operativa del Estado. Se trata de encontrar el equilibrio. Ahora, al analizar el futuro global en el capítulo 8, queda claro que el establecimiento de normas es increíblemente desigual a nivel mundial. No cabe duda de que lo es.
Y para garantizar que las normas sirvan de trampolín, los países de ingreso bajo y mediano deben tener voz y voto. En la actualidad, los países de ingreso alto envían entre 30 y 60 veces más delegados que los países de ingreso más bajo a las reuniones internacionales de establecimiento de normas. Ese desequilibrio tiene que cambiar. Necesitamos voces diversas para lidiar con las amenazas globales emergentes a las que nos enfrentamos. La comunidad internacional debe establecer normas de manera proactiva para hacer frente a estas amenazas antes de que los daños sean irreversibles. La inteligencia artificial es el ejemplo perfecto de estas múltiples crisis. Según las previsiones, si no se regula, la demanda de electricidad de los centros de datos alcanzará los 945 teravatios hora anuales para 2030. Según el informe, esos 945 teravatios hora equivalen aproximadamente al consumo eléctrico total de Japón en un año. Es un gran reto. Los funcionarios públicos deben participar en los foros internacionales de manera activa y además invertir fuertes sumas en su infraestructura nacional de la calidad. Y lo más importante, deben cambiar la forma como ven las normas, porque no son solo directrices rígidas. Cuando se adaptan adecuadamente, se convierten en herramientas flexibles para la mejora continua de la sociedad. Si logramos que los mecanismos ocultos funcionen como se debe, podremos construir un futuro mucho más resiliente. Y si este análisis sobre la calidad del aire llamó tu atención, te comento que ya hemos hablado del tema más a fondo en el episodio 27, Monitoreo, Gestión y Mercados, herramientas para un aire limpio 1. Monitoreo. En él analizamos a detalle cómo los sistemas de medición y de datos son la base para que las normas funcionen en la práctica. Es un excelente complemento para este episodio, sobre todo si te interesa saber cómo algo tan técnico como el monitoreo puede moldear resultados reales. Volvemos contigo, Renos. Gracias por acompañarnos. Pueden encontrar el informe completo en nuestro sitio web. Sigan el enlace en la descripción. Asegúrense de suscribirse para ser los primeros en enterarse de los próximos episodios. Y antes de irse, ¿cómo planean poner en práctica lo que aprendieron? ¿Y qué temas les gustaría que exploráramos en el futuro? Nos encantaría saberlo. Hasta entonces, adiós.